traemos un sinfín de noticias, hay que decirlo, acabamos prácticamente de llegar de Vitoria, como es normal, con las pilas cargadas por la cantidad de afecto que hemos recibido. Un afecto muy especial, un afecto que demuestra siempre la gente milenaria, algo para nosotros imborrable, inolvidable, cuando ayer en Mendizorroza 5.000 almas latían a un mismo ritmo siguiendo este vuestro programa de radio. Para nosotros, lo dicho, algo que llevaremos siempre en nuestra alma. El saber estar, el respeto, la educación, siempre ningún problema, allá donde vayamos en España, demostrando que los milenarios, como así nos llamamos, para identificarnos de alguna forma, somos gente de una pasta muy especial y muy entrañable. Para mí, tengo que decirlo, que vi la luz en Vitoria es algo realmente imborrable de los recuerdos. Pero para todo el equipo, para todo, para también el que no pudo estar, que en otros menesteres se encontraba en diferentes puntos de España o del mundo, como es el caso de algún invitado que tenemos esta noche, también ha sido muy especial, porque esto era un homenaje de cariño, de afecto a todo el equipo. Lo dicho, ayer, de noche, 5.000 almas viendo la radio. Ahí es nada. Pero, desde luego, las noticias tienen que continuar, tienen que seguir. Nuestra labor está para eso. Y esta noche la mesa de redacción es muy especial. Va a ser, intuyo, más pausada, más para la reflexión. Pero yo os prometía hace unas semanas uno de esos temas, vamos a decirlo así, punzantes, picantes, irritantes, no sé cómo llamarlo. Tenía muchas ganas de hincarle el diente a una leyenda urbana, o quizá no, realmente polémica. Y quiero ver vuestra reacción, de verdad, esta noche más que nunca. Ahora os leo un teletipo de esos que le dejan a uno confuso. Hallazgos extraños aquí al lado, en la manzana siguiente, en la luna. Y es que el teletipo decía exactamente que los eruditos no pueden explicar una franja ancha en la luna que se parece a una franja, repiten la palabra, de despegue y alunizaje. En fin, la noticia, polémica donde las haya, viene a incidir en una historia que todos los amigos de Milenio bien conocen. Repito por enésima vez, nuestro equipo, nosotros, aunque hemos tocado el asunto desde el punto de vista periodístico, creemos firmemente que el hombre ha estado en la luna, claro que sí. Lo que también decimos es que hay algunas fotos curiosas que quizá fueron empleadas o trucadas de alguna manera un tanto incomprensible y que llevan a confusión. También decimos que sobre el mundo de la astronáutica y de esos viajes a la Luna que hace tanto tiempo que no regresamos, ¿no? Desde, bueno, pues prácticamente 35 años que no volvemos al satélite, han generado un sinfín de rumores. Y de vez en cuando, pasando el tiempo, nos encontramos con noticias como esta. Leo textualmente. Despedidos altos funcionarios de la NASA ofrecieron el pasado día 30 una conferencia. Y voy resumiendo a mi manera porque si no sería larguísimo. Hablan de un secreto mantenido por el gobierno norteamericano. El secreto sería, en titulares, existen vestigios de construcciones, pone la noticia, el teletipo retransmitido a todo el mundo, humanas en la Luna. Seamos serios, seamos científicos como los científicos que habitualmente vienen a Milenio 3, entre otros el presidente de los astrónomos de la Sociedad Astronómica Española y tantos otros. Esto es para echarse las manos a la cabeza y para decir es imposible. Bueno, partamos de esa base, es imposible, pero sepamos por qué. Preguntémonos por qué ocurre esto, por qué en el mundo hay convulsión, digámoslo así, entre los más ortodoxos y los más enloquecidos, podríamos decir. Y queremos saber los argumentos de los enloquecidos. ¿Qué aportan? Bueno, según ha revelado el periódico Pravda, en el Club Nacional de la Prensa de Washington se celebra esta conferencia. Varios personajes que luego vamos a conocer con Santiago Camacho, quiénes son, de qué pierna cojean de alguna forma, de qué forma están situándose a un lado o al otro de la realidad de la ortodoxia. Lo cierto es que hablan, en resumen, de que en los años 70 astronautas norteamericanos vieron cosas. Con sus cámaras fotográficas, las célebres Hasselblad registraron, dicen ellos siempre, vestigios de construcciones humanas de antigüedad remota. Afirman, la NASA ordenó destruir esas fotos. Ahora van a publicar, y lo han hecho, algunas. No solo eso, dicen que varios astronautas de diferentes misiones han traído un gran secreto a la Tierra y que ese secreto sigue permaneciendo bajo 7 llaves, bajo 7 sellos.
Al parecer, incluso se descubrieron microbios en la Luna y en Marte. ¿Todo esto es alucinante? Es. ¿Nos lo creemos? Seguramente no. Pero ahí está la noticia, ahí están los vestigios, y lo que sí sabemos, queridos amigos, es que cuando hablamos de la Luna, se despierta algo muy interno dentro de nosotros, la polémica salta inmediatamente, esta noche en el 7640, estoy seguro de ello, y nos sorprendemos del estudio en vivo, porque hay mucha gente todavía, ojo, no nosotros, hay mucha gente que cree que no estuvimos en la Luna, que hubo un montaje, que un montaje sería muy sencillo de hacer con los medios que tenemos, pero queremos centrarnos esta noche en uno de los temas más candentes, que más ríos de tinta han hecho correr. ¿Ruinas de qué? ¿En la Luna? ¿Ruinas hechas por los propios astronautas artificialmente con sus coches de exploración? ¿O algo más? ¿O se encontraron algo? Quizá para entrar en materia habría que escuchar una de las célebres conversaciones que dieron lugar a tantas polémicas. En los años 60 finales, desde luego aparece esta conversación apócrifa, prohibida, que dicen que es un momento de mucha tensión dentro del comando, digámoslo así, inicial que pisó la Luna, el Apolo 11. Hablan, porque por supuesto está en inglés, de los estás viendo, una sensación muy extraña, están allí, es algo que nunca habíamos visto, y la sensación de censura. Escuchamos. Cosas inimaginables, están en la Luna, no saben cómo calibrarlas. ¿Nos suena a montaje? ¿Nos suena a pequeña pieza para hacer leyenda urbana? Nosotros indagamos en su día, hace ya un par de años, nos interesamos por esta historia, vino aquí Santiago Camacho, miembro de la mesa de redacción, a hablarnos de las polémicas que hay. Y quisimos ahondar y hablar con periodistas españoles que aquella noche mítica de la llegada del hombre a la Luna, del gran paso para esta especie de conquistar un sueño de siglos, y decían que ocurrieron cosas muy raras. Santiago Vázquez, gran profesional de la televisión, la cara de televisión española durante muchos años, en aquellos años 60, se encarga, él desde España, Hermida desde Estados Unidos, de retransmitir el momento mítico. Bueno, pues Santiago no se ha cortado un pelo, es un hombre que no tiene pelos en la lengua y que cuenta lo que vivió. Dice que hay unos minutos donde los periodistas son obligados a desalojar la sala de conexiones, todos a un mismo tiempo, pierden la noción de lo que está ocurriendo durante 4 o 5 minutos. Invitados, dice él, a salir. Claro, puede que sea algo totalmente natural, pero todo esto va metiendo píldoras de leyenda, agrandando el mito. Pero que lo cuente Santiago Vázquez. Nos invitan, voy a poner con comillas, nos invitan a salir de ese habitáculo, pequeño habitáculo. Ahí sí noté cierto nerviosismo de que fuéramos pronto, que no había por qué. No había por qué. Y esa es la gran incógnita que yo tengo de esa noche. ¿Qué pasó en esos 4 o 5 minutos y por qué salimos de allí? Los monitores tenían en ese momento un plano con la nave avanzando muy cerquita. Y antes de llegar a posarse, ahí nada, unos segundos, no sé cuántos, ahí se corta. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Una 19. Hoy nuestro particular comandante astronauta de este Apolo, de la radio, es Jirey Martínez. Con sonidos, claro, cósmicos, como manda la ocasión, ¿no? Para meternos en la mente de los que piensan que ocurrió algo extraño. Ojo, repito, que no es que lo mantengamos nosotros, o quizás sí algunos miembros de esta mesa, lo vamos a decir, que algo está ocurriendo y que van a publicar una serie de fotos donde se ve eso, lo imposible, vestigios, ruinas en la Luna. Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Cansadita, después de la experiencia de Vitoria. Sí, lo que pasa es que se te pasa el cansancio después de tanto cariño y tanta ilusión como vivimos anoche con esas 5.000 personas que dejaron todo lo que tenían que hacer en esa noche de viernes mágica para subirse a una nave de emociones y de misterio.
La verdad es que fue una noche única, una noche que recordaremos durante mucho tiempo. Hombre, a ver cuando vemos las imágenes que estuvimos grabando allí de lo que fue el espectáculo, porque esto se puede contar, pero desde luego hay que verlo también, ¿eh? Hay que ver lo que es ese estadio con 5.000 personas a rebosar. Increíble, de verdad, inolvidable. Abrimos líneas porque yo creo que este tema, y tú lo sabes bien, en el 7640 provoca de inmediato una polémica, pero rotunda, ¿eh? A favor y en contra, encontrada. Y además, cada uno exponiendo sus ideas y argumentos. Vamos a abrir esas líneas de contacto, 7640, palabra clave, Milenio, espacio, y vuestros mensajes, vuestros comentarios, si nos escribís a través del teléfono móvil, y milenio3 con número @cadenaser.com, si lo hacéis a través del correo electrónico, a través de internet. Y uno de los que podía estar perfectamente ayer en Vitoria, y estaba en espíritu, es nuestro compañero, miembro de esta nave, Santiago Camacho, que además tenemos la suerte que yo creo que ha sido el que, para bien o para mal, ha generado tantas dudas en España en los últimos 10 años sobre los alunizajes. Don Santiago Camacho, le echamos mucho de menos ayer, pero sé que usted estaba ahí, con nosotros. Le trato de usted porque yo estoy particularmente emocionado, a lo clásico. Santi, de verdad que nos hubiera encantado estar contigo ayer, pero inolvidable, de verdad. Pues me consta, y además efectivamente yo estaba también ahí en espíritu, como estoy en todo lo que rodea al ambiente milenario. Y bueno, respecto a este tema, pues tenemos una bonita noche por delante, con algunas cosas sorprendentes, otras sorprendentes en el sentido contrario, es decir, de quitarle un poco de hierro a algunos temas. Pero desde luego todos vamos a aprender mucho esta noche, porque el tema se presta a ello. Es que eso es lo importante, Santi, aprender, saber, porque simplemente diciendo lo que dicen es una locura, no vale la pena, cerrándonos a unos u a otros no aprendemos. Y la misión de esta nave siempre es aprender, pero además vamos a viajar por el mundo esta noche, vamos a viajar a Rusia, vamos a estar allí para saber qué pasa con esa secta del fin del mundo que se ha encerrado en una especie de catacumba y que están esperando el fin de los días. Y claro, está preocupando esto a las autoridades. Pues allí va a estar nuestro compañero Rodrigo Fernández informando desde el punto de los hechos. Y también vamos a ir prácticamente miles de kilómetros en dirección contraria hacia las tierras del sur de Egipto, donde estará nuestro compañero Juan Jesús Vallejo. Quiere hablarnos de un hallazgo también estremecedor, la puerta de la profecía, en mitad de las arenas de los desiertos egipcios. Una historia que parece que cuenta la cronología del ser humano desde hace demasiado tiempo. En Egipto también están de bronca continua últimamente. Zahi Hawass está desmintiendo cada 2 por 3. Primero, que la momia de Tutankamón, dice ahora un experto momificador, que según la mantienen va a durar 30 años, como mucho, y que la esfinge no se está cayendo, lo dice Zahi Hawass. ¿Te acuerdas que había agua subterránea que decía que podía hundir la esfinge? Pues él lo desmiente, pero hay otras bocas que dicen que no, que hay mediciones que son preocupantes. Caramba, bueno, pues hablaremos de todo eso, y además Juan Jesús Vallejo tiene alguna información, porque él pudo conectar de alguna forma con el principal informador supuestamente de la NASA sobre el tema de las visiones muy extrañas de los astronautas, de ruinas y demás. Yo creo que estamos todos, vamos a ir salpimentando, como diría Santiago, esta conexión permanente con diferentes lugares calientes esta noche por la noticia. Pero fíjate, Cara, vamos a hacer una cosa. Yo no sé si... Bueno, están llegando ya muchos mensajes. Cuando yo digo que algunos científicos o ex trabajadores de la NASA están denunciando que realmente los astronautas se encontraron otra cosa tan bizarra, tan grave como ruinas o estructuras, pienso que nadie lo va a creer, sinceramente. Pienso que no cabe en cabeza humana. Pero me doy cuenta de que hay gente que cree que puede ser perfectamente real. Bueno, hay ya teorías de todo tipo, Iker. Mira, desde Ricardo de Barcelona, que dice que comparte la teoría de que lanzaron bombas atómicas sobre la Luna para intentar destruir lo que allí vieron, hasta que Juan Luis, por ejemplo, desde Madrid, dice: llegada a la Luna fue un montaje en plena Guerra Fría y por la conquista del espacio. ¿Por qué tras 40 años no han vuelto? Me gustaría, si os parece, porque estamos cerca y debe ser ya muy próximo el programa 600, creo que es el 597, no lo sé exactamente, revisaré las cuentas, pero 2 veces en esos 600 programas hemos hablado de el montaje o no, que yo personalmente creo que no, pero del alunizaje. Pero
me gustaría que esta noche nos centráramos sobre todo, si os parece, amigos, en las ruinas, que es como la cara B, ¿no? Ya lo más heavy que hay en el tema de la Luna son las ruinas. O sea que ya hay gente en el 7640 y hoy vamos a prestar también atención muy especial. Hoy sois más especiales que nunca porque queremos que seáis parte fundamental de esta mesa de redacción. También el mail, milenio3@cadenaser.com, porque hay gente que querrá expresar algo más del porqué. Hoy se pueden dar más argumentos. Pero, si os parece, compañeros, empezamos con la noticia. Es decir, hemos escuchado a Santiago Vázquez, el transmisor en España de aquel momento mítico. Mucha gente se pregunta por qué no hemos vuelto, por qué durante 3 años se hacen varias misiones, pero después no se ha vuelto a la Luna, que está aquí al lado. Y tu opinión personal, o si hay que dar más datos concretos. ¿Qué ha pasado en esa conferencia? ¿Y quiénes son estas personas, estos supuestos científicos ex de la NASA, que de repente están amenazando y diciendo que van a soltar una cantidad de información gráfica que nos va a hacer temblar y va a hacer reescribir la historia? Pues vamos a ver, esto sucede pues hace apenas unos días en el Club Nacional de Prensa de Washington. Es un lugar donde se celebran ruedas de prensa con cierta asiduidad, generalmente para temas de relativa importancia. Esa rueda de prensa la convocan fundamentalmente 2 personas. Uno es Ken Johnson y el otro es Richard Hoagland. Ken Johnson y Richard Hoagland. Ahí tenemos los 2 nombres. Richard Hoagland es un personaje que, si no le suena a los oyentes de Milenio 3, les debería sonar, porque está detrás de muchas historias que nos han sorprendido y nos han asombrado a lo largo de estos años relativas al espacio. Él fue el principal promotor de toda la famosa historia de la cara de Marte, de las posibles ruinas marcianas. Y no estamos hablando de alguien que sea ni mucho menos un indocumentado, ni un iluminado, ni nada por el estilo. Cuando hablábamos de esa retransmisión que hacían Jesús Hermida, José Antonio Silva, Santiago Vázquez, en el lado americano, los norteamericanos, como aquí recordamos a Hermida, recuerdan la voz de Walter Cronkite. Cronkite, claro. Pues él era el asesor científico del programa de Walter Cronkite. O sea, él estuvo asesorando científicamente durante muchos años, y especialmente esa noche mágica del alunizaje, y por tanto era un divulgador científico de reconocido prestigio. Y digo era porque cuando empezó a meterse en cosas más o menos heterodoxas, pues también empezó a cerrarse puertas de alguna manera. Y a ser despedido, me imagino, ¿no? Correcto. Y bueno, pues... Y por cierto, Santiago, la pasión de él porque en la Luna se esconde algo empieza justo a partir de esa noche del 20 de julio del 69. No, la historia de Hoagland empieza con Marte. Él es uno de los primeros en dar crédito a la historia de que efectivamente existe una serie de ruinas en Marte, no solamente la cara. Hoagland tiene una teoría muy compleja sobre todo el complejo de Cidonia y algunas cosas más, estableciendo proporciones matemáticas entre las distancias de las supuestas construcciones artificiales que hay en la superficie marciana, e incluso ha desarrollado una teoría de su propio cuño, a la que llama física hiperdimensional, con la cual, basándose ni más ni menos que en esas proporciones matemáticas, y diciendo que podía ser un paradigma matemático que podría en cierto sentido revolucionar la ciencia del futuro. Pero, Santiago, un detalle, y mucha gente estará cayendo en eso: la exploración de Marte, la llegada de esa cara, de lo que parece una cara, que luego no sabemos realmente qué es, porque hay muchas teorías y muchas fotografías, ¿no? Según se mire, esto a ojo de buen cubero. Estamos hablando de los 70, por lo tanto, este hombre, cuando era asesor científico y cuando llegamos a la Luna, creía perfectamente que todo iba normal, que todo estaba ok, que no había ningún truco. Sí. Se empieza a enamorar de lo extraño, de lo insólito, años después. Sí, efectivamente. Podemos cifrarlo, pues a lo mejor en el 75, a mediados de los 70. Y a partir de entonces, muchas veces se dice que los conversos son los peores. Este periodista, este divulgador científico, que se había movido en su carrera en la más estricta ortodoxia, abraza la heterodoxia con una fuerza a veces increíble. Porque suele pasar en ambos sentidos, además. Sí, la verdad es que sí, porque ha propuesto algunas cosas que, bueno, él tiene una página web que tiene un material gráfico muy interesante, aunque no se entiende en inglés, solo por ver las fotos merece la pena. Se llama
Enterprise Mission. Enterprisemission.com. Sí, y allí está pues todo el material gráfico de sus teorías sobre las ruinas lunares, sobre las ruinas en Marte, y algunas incluso más bizarras, más extravagantes, como por ejemplo que Japeto, una de las lunas de Saturno, es ni más ni menos que un satélite artificial, una especie de estrella de la muerte, para entendernos los que hayamos visto la Guerra de las Galaxias, que está ahí colgada, y bueno, pues él, durante una serie de páginas razona su descubrimiento. Claro, si uno se cree todas las teorías de Richard Hoagland, es que todas pasan demasiadas cosas para el mismo sistema solar. Es decir, por fuerza, yo creo que en la comunidad escéptica es un individuo que lógicamente está tildado de engañabobos, de charlatán, etcétera, etcétera. Yo, que le he seguido mucho, no creo, honradamente, no dudo de su honradez, pero sí dudo de que muchas veces su objetividad se ve nublada por un exceso de entusiasmo bastante importante. Entonces, este señor es el principal, digamos, promotor de esta en rueda de prensa. El teletipo ha dado la vuelta al mundo, surge sobre todo en Rusia, que últimamente dan mucha atención a estos lados oscuros del descubrimiento lunar o del hallazgo o de la llegada. Plantea que hay unas fotografías, presenta algunas fotos de supuestas ruinas y dice que se guarda más en la faltriquera, ¿no? Que ya veremos cuándo sacó las siguientes. Bien, ruinas en la Luna, ¿por qué? ¿Fotografiadas de verdad y por quién? Exactamente, él, claro, da esta rueda de prensa, pero se guarda unas en la manga. Y ese as en la manga se llama Ken Johnson. Ken Johnson es un señor que ni más ni menos fue el responsable de la gestión de todo el material gráfico, filmaciones y fotografías que trajeron las misiones Apolo de la Luna. Él se encargaba del revelado, de desviar a los departamentos de interpretación, etcétera, etcétera, los diferentes materiales gráficos, el archivo, etcétera, etcétera, tanto de vídeo... Un hombre clave del tema gráfico de lo que llegaba de la Luna. Y Ken Johnson se descuelga con lo siguiente de esta rueda de prensa. Que Ken Johnson, al que curiosamente, o no tan curiosamente, el caso es que le han despedido hace poco. Y se descuelga con esto. Él tiene constancia de que existen esas fotografías, y tiene algo más que constancia, tiene las fotografías. Cuenta que le ordenan en determinado momento que una serie de fotografías más o menos comprometedoras que tendrían las pruebas de la existencia de estructuras artificiales sobre la superficie de la Luna, se le ordena destruirlas. Y él aparentemente lo hace, pero consigue sacar unas copias particulares, pues para conservarlas por razones que solo podemos suponer, pues desde por razones sentimentales, por creer que estaba protegiendo un secreto, o quién sabe si para lucrarse posteriormente. Que no debe ser tan fácil, un secreto de tal calibre que alguien lo saque, por muy Ken Johnson que sea. Efectivamente. Pero en fin. Y ellos dos son los que sostienen esta teoría. Y esto es lo que sabemos hasta ahora, porque la verdad, o por lo menos el contenido de estas revelaciones, solo lo sabremos cuando Richard Hoagland saque a la luz su próximo libro, que ya está anunciado, está en preventa en Amazon y todo este tipo de cosas, y por lo visto ya tiene encargados antes de edición una buena cantidad de libros, tanto como para haberlo colocado en la lista de los más vendidos de Amazon, que es una lista muy importante. Detalle importante, ¿eh? Es decir, que el tema por lo menos atrae, y yo, que no he tenido ocasión de ver la rueda de prensa, pues esa respuesta nos indica que debió de dar argumentos bastante convincentes para ello. Y bueno, pues así está la cosa. Esas fotografías serían fotografías procedentes de las misiones Apolo y de alguna sonda espacial anterior, pero hasta ahora no sabemos más que una pequeña muestra, apenas una fotografía aérea que muestra pues lo que podría ser un complejo de líneas que asemejan una ciudadela, unas callejas, ¿qué ves tú, unos Santiago? callejones. En las fotos que se han presentado, ¿cómo podemos contarlas para que la gente las vea? Hablan de una especie de pistas, en plan Nazca lunar, ¿no?, de grandes dimensiones, que ellos asemejan con lugares, entornos donde alguien pudo aterrizar y despegar. Claro, lo que pasa es que tampoco estamos hablando de una historia en absoluto nueva, por ejemplo, en 1966, el 20 de noviembre, se descubren lo que se llamó las cúspides de Blair, o para el común de los mortales, los obeliscos de la Luna. Y es que existe el Lunar Orbiter 2,
tomó una serie de fotografías. Antes de llegar al hombre a la luna. Sí, sí, mucho antes, estamos hablando del 66, y tomó una serie de fotografías, era una sonda de reconocimiento fotográfico. Y bueno, pues el Johnson de aquel momento, que era un señor que se llamaba William Blair, al revelar algunas de estas fotografías descubre unas anomalías muy interesantes. Son unos puntitos apenas discernibles, pero que proyectan una sombra alargada, muy alargada y muy larga sobre la superficie lunar. Una sombra incluso en algunos casos superior a la milla de longitud. Estaríamos hablando que por el tamaño, por la forma de la sombra, se deduce que esos puntitos en realidad son unas cúspides. De hecho, la cosa llegó a tener cierta trascendencia en su momento porque el Pentágono tomó cartas en el asunto, porque empezaron a ver que esas aristas afiladas que salían de la superficie lunar se llegaron a plantear y se estuvo estudiando durante algún tiempo si no podían ser misiles soviéticos, es decir, que los rusos en secreto hubiesen llegado antes a la Luna y estuviesen una batería de misiles apuntando a los Estados Unidos desde allí. Incluso se llegó a eso. De hecho, aquí tengo un par de... dos reliquias muy anteriores a esta rueda de prensa. Efectivamente, y estas teorías. Dos libros, uno francés y otro norteamericano, fechados pues en esas fechas, en 1975. Cuéntanos. 76, y uno de ellos firmado por un tal Georges Leonard. Es una traducción francesa que pillé en un momento, pero que yo no leo nada bien el francés, pero me llamaron mucho la atención las ilustraciones. ¿Por qué? Porque, y ahora me llaman mucho más, porque son exactamente unas ilustraciones hechas a mano. El libro está repleto de dibujos, pero son unas ilustraciones hechas a mano que muestran justamente las mismas fotografías o a estructuras de aspectos muy similares a las fotografías que está ahora mismo en esta rueda de prensa luciendo esta pareja. ¿Libro francés? ¿De qué año es ese 1976. libro? 1976. Se hace 31 años, un autor francés reflejaba su teoría más o menos conspiranoica sobre que los astronautas vieron algo en la Luna y esas fotografías fueron censuradas y las dibuja, puesto que no tiene las fotos. Exactamente. Y ahora Santiago Camacho comenta que es curiosa la similitud entre esas fotos, algunas que han presentado estos disidentes de la NASA de alguna forma, y esos dibujos. Inquietante cuando menos. La NASA, Carmen, hizo un comunicado de alguna forma, o contra, no sé. Sí, pero tampoco dijo mucho. Pero ya lo curioso es que algo ha pasado, es decir, algo ha hecho daño o algo ha sido realmente popular en su respuesta mediática para que la NASA se tome interés, ¿no? Habitualmente la NASA no tiene ni por qué responder a estas teorías más o menos conspiranoicas. Bueno, él dijo, Michael Blocks es el que hizo ese comunicado, es el Relaciones Públicas de la NASA. Lo primero que hizo fue desmentir que Kent Johnson fuera un empleado directo de la NASA. Decía, le da poca importancia, como que era un empleadillo de una empresa. Hay que un luego... truco ya, ¿eh? Lo Claro. de empleado directo. Bueno, señores, Eso ¿es empleado o no es empleado? Lo Ahí de directo está. ya nos da igual. Luego ya incluso hasta él mismo se desdice y dice que bueno, que si fue empleado a lo mejor lo era del Centro Espacial Lyndon y que no tenía una relación directa. Y dice que no, que la NASA nunca, durante su misión a la Luna, ha destruido ninguna prueba, sino que son archivadas por un departamento especial, que por eso nadie ha podido tener acceso a ellas, pero que en ningún momento se han destruido ninguna fotos ni nada que haya venido de la Luna. O sea, Carmen, el responsable, digamos, de Relaciones Públicas de la NASA sí que sale al paso, por lo tanto ya intuimos que esta rueda de prensa del día 30 de octubre ha creado cierta polémica más allá, porque hace poco estaba Buzz Aldrin, Buzz Puñetazos Aldrin, sí. El hombre de la mano rápida, porque ya sabéis, lo comento esto simplemente porque el amigo Buzz, cuando de repente se encontró un periodista de estos conspiranoicos o apoloescépticos que no creen que hemos llegado a la Luna, y le llevaba una Biblia al hombre, bueno, hay varias versiones, ¿no? Vimos las imágenes en Cuarto Milenio en el primer programa, pero se le acercó diciendo, júreme ante la Biblia que usted ha estado en la Luna. Y el mamporro que le suelta Buzz Aldrin es digno de Cassius Clay, de verdad, es algo impresionante. Entonces, el amigo Buzz ha estado aquí en Madrid, un hombre un poco así aguerrido. La mayoría de las fotos de la Luna que todo el mundo dice, el comandante Armstrong en la Luna, son de Aldrin, que le hizo una pequeña jugarreta. Se dejó hacer todas las fotos y él apenas hizo ninguna, y el pobre Armstrong apenas sale en la Luna. El que sale ahí con buena planta es Aldrin, las fotos maravillosas. Por otro lado, le preguntaban en Madrid, una vez más, el pobre Aldrin tiene que cargar con el San Benito de que siempre la pregunta que todo el mundo le hace es, bueno, pero
realmente han estado en la Luna y él se siente muy molesto y dice que no va a dar ni un minuto más. Curioso que la NASA sí lo haya hecho y haya salido a la contra de este comunicado, quizá porque sí que tiene algo importante, quién sabe, ¿no? Hay un par de puntualizaciones sobre este comunicado de la NASA. De entrada, efectivamente es interesante que lo hayan hecho. Segundo, en cuanto a si Johnson trabajaba o no trabajaba para la NASA. Recuerdo un caso también muy curioso, que no tiene nada que ver con esta historia, pero sí tiene que ver al menos con estos métodos, que es el caso de Bob Lazar. Bob Lazar fue un hombre que se hizo muy famoso hace unos años porque afirmaba haber trabajado dentro del Área 51, de esa base secreta en la que se supone o muchos piensan que pueden tener guardados prototipos de ovnis o ovnis estrellados, este tipo de cosas. Y bueno, contó una historia que venía a confirmar esto. Automáticamente el Departamento de Defensa declara que este señor es un farsante, que no ha trabajado nunca para ellos, y así se queda la historia hasta que por fin, durante muchos años, Lazar además se queda completamente desprestigiado. Es un individuo que tiene una depresión muy fuerte, en fin. Una campaña mediática en contra. Sí, afecta mucho a su vida personal, hasta que un periodista consigue encontrar su nombre en un listín telefónico del Departamento de Defensa, que por accidente había sido desechado, había sido tirado a la basura. Lo encuentra y se encuentra ahí a Bob Lazar figurando, que ya no figuraba en ningún otro tipo de archivos, en ningún registro informático, en la seguridad social, en ningún sitio. Su historia había sido borrada por completo. Con lo cual, a veces este tipo de cosas tienen sus precedentes, ¿no? Bueno, además lo que dice Aldrin no solamente es la llegada a la Luna, sino también que hay vida inteligente allí fuera, ha declarado, pero que la humanidad nunca contactará con ella. Hombre, a mí un hombre que diga nunca, yo estoy acostumbrado a que nunca digas nunca jamás, como decía aquel. No, es que, claro, estamos viendo, y luego lo veremos con Carlos Cala en La Ciencia, menudos hallazgos científicos de última hora, todo puede suceder. 1:41, sigue la historia, están preguntando por el célebre documental de Mirlo Rojo, emitido por Televisión Española, de Juanjo Benítez, de qué son esas ruinas, qué estaban viendo, había algo más de ruinas, que han visto una afirmación de un cobertizo en la Luna, cosas insólitas, pero que es cierto que se han emitido en Televisión Española en este caso. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Batería de opiniones y argumentos, mientras Santiago Camacho, como siempre de forma magistral, va dosificando la información. De momento sabemos quiénes son esos individuos que han montado este tremendo follón, qué es lo que tienen, y sabemos ya que había otros autores que habían dibujado o imaginado esas ruinas y que coinciden con las fotos que al parecer unas se han presentado, otras se presentarán. Ruinas en la Luna. Imposible, desde luego. Vamos a ver qué dice la gente, los comentaristas de Milenio 3. Pues vamos con los mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y vuestros comentarios, lo que vosotros opinéis, como Ion, que nos dice, está claro que allí se encontraron algo demasiado tiempo sin volver. Yo creo que hay ruinas y ya veremos si no hay nada más. Un abrazo a todos. Pues en televisión salió el presidente de Estados Unidos de aquel entonces diciendo que fue un montaje para adelantarse a la URSS. Lo inquietante es que llegara. No, pero bueno, eso es una leyenda urbana terrorífica. Kennedy decía que iba a competir con la Unión Soviética entonces en buena lid, pero ningún presidente americano ha dicho que llegar a la Luna sea un montaje, por Dios. Por eso lo he sacado para desmentirlo por completo, porque es que la leyenda urbana va creciendo y creciendo. Hay un documental circulando por ahí que puede llamar a la confusión, que es un documental en el que se prestaron mucha gente, o sea, desde Donald Rumsfeld hasta Henry Kissinger, la viuda de Stanley Kubrick, etcétera, etcétera, a modo de, vamos a entrecomillar, broma, concediendo entrevistas y afirmando que efectivamente ellos lo habían montado, etcétera, etcétera. Es el típico docudrama o falso documental que se monta sobre estas cosas y que de hecho se emitió en la 2 en su momento, en Televisión Española, y supongo que estará circulando por el YouTube. Bueno, pero hay una cosa que no entiendo, Santiago, vamos a ver. Si hacen esto, se prestan a hacer la bromita, luego ¿por qué se quejan tanto de que la gente se crea que no hemos estado en la Luna o que hay ruinas? Pues efectivamente llama mucho. Es como jugar con fuego, ¿no? A mí desde luego me llamó mucho la atención por la categoría de los personajes que estaban saliendo en ese documental, es decir, los propios astronautas, ya te digo, Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, que son personajes de primerísima fila internacional. Pues bueno, pues se prestaron a hacer una bromita y de hecho supongo que a más de uno habrán confundido, ¿no? Claro, es que me parece, todo un esfuerzo tremendo. El propio Buzz Aldrin, el astronauta,
hasta el gorro ya de que le pregunten si ha estado en la Luna. Y luego el entorno, más o menos, va y participa en bromas. Vamos a hacer la gracia de decir que no hemos llegado a la Luna. Claro, luego la gente se confunde. Quizás se abandonó la Luna porque no había nada de provecho, opina Jauma. Para demostrar que han ido a la Luna deberían poner algo allí que sea visible desde la Tierra. Un abrazo cósmico. Hay algo allí visible desde la Tierra. Hay unos espejos que sirven para hacer telemetría láser, que se colocaron en su momento para precisamente, apuntando un rayo láser, viendo cuánto tardaba en llegar y cuánto tardaba en volver, reflejado por ese espejo, por esa parabólica, digámoslo así, pues saber qué distancia, qué variaciones en la órbita, ese tipo de mediciones científicas. Con lo cual sí hay algo que dejaron. Curiosamente, también hay otra historia. Una cosa es dejar algo y otra verlo. Con los telescopios actuales, que son realmente potentes, para que nos hagamos una idea, el telescopio más potente que tenemos a día de hoy, que es el Hubble, que está en órbita, ni siquiera está en la superficie terrestre, en la resolución del telescopio del Hubble, el módulo lunar, la base del módulo lunar que quedó en la superficie de la Luna, equivale a un solo píxel, a un puntito indistinguible en una pantalla. Es decir, la resolución es tan baja que es imposible, o sea, habría que dejar algo del tamaño de una Mucha pirámide gente de pregunta Egipto. de ese célebre programa de Google que escanea la Luna de alguna forma, pero que llegas a un nivel de altura, vamos a llamarlo así, en que todo se convierte en un inmenso queso. Y claro, esa broma también ha hecho que mucha gente piense, claro, están ocultando, porque no pueden mostrar la bandera, ni pueden mostrar el módulo lunar. En definitiva, las teorías, las suposiciones, las conspiraciones en formación, evidentemente. Pero sí pediría a la gente del 7640 esta noche, a ver si es posible, quiero su opinión, no sobre si llegamos o no, sobre las ruinas, lo que están hablando de Bueno, hay ruinas. cosas aparte de las ruinas, como Tomás desde Bilbao, que nos dice que Silva le comentó que apareció en la pantalla una cara de un ET y les obligaron a salir. Sí, José Antonio Silva, piloto de aviación y director del telediario en aquella época, ni más ni menos, habló de que de repente apareció una cara por unos segundos en plena transmisión. Se convirtió en otra leyenda urbana, ¿no? En la Luna hay carreteras y monolitos, al igual que en Marte se ven claramente construcciones artificiales. Bueno, aquí habría que decir una cosa muy interesante, ¿no? Cuando Schiaparelli habla de los canali de Marte, nadie le cree, evidentemente. Y luego los descubrimientos marcianos, lo hablábamos con Miguel Gilarte, ¿no? De la presidenta de la Sociedad Astronómica Española. Es verdad que de alguna forma esos canales existen, ¿no? Lo que pasa es que la interpretación que se le daba como manufacturados o hechos por una civilización, pues no, o quién sabe. Pero, o sea, carreteras, pistas y construcciones, y mucha gente lo cree. Y no solo eso, Claudio desde Baeza nos dice, pues puede ser que tiraran bombas atómicas para destruir lo que vieron y no hayan vuelto por miedo a la radiación, porque puede quedar radiación, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya se incorpora nuestro compañero Carlos Largo. Vamos a hacer la llamada, la conexión, vamos a viajar hasta el sur de Egipto, porque creo que es necesario que, a pesar de que Juan G. Vallejo va a hablarnos de otros temas muy diferentes, se incorpore esta tertulia, ¿te parece, Santiago? Porque Ahora, él investigó mucho el tema cosa. del hombre que yo creo que es culpable, entre comillas, de que se hable de radiación, de bombardeo posterior de la Luna y una especie de virus porque ya no se puede volver. Ese es el motivo del retraso de alguna forma. Anuncios ahora de Bush que se han perdido un poco en el tiempo de que en el 2018 regresaremos a la Luna. La gente se pregunta por qué no hemos vuelto si estamos ahí al lado a nivel cósmico. Es que la mayoría de la gente, por los mensajes que nos llegan, no creen que hayamos ido a la Luna, ¿eh? Ya, sigue... 70%, así a bote pronto, de personas, 70 o más, 75%, que no creen que hayamos llegado a la Luna, que creen que fue un montaje de Estados Unidos, y el resto que sí, dicen que sí que hemos llegado. Y cuidado que lo vimos ayer, lo vemos siempre, ¿no? Que hay muchos científicos que a veces muestran su verdadera cara o su pasión cuando conectan con Milenio o cosas que no pueden decir. Gente de lo más normal, vosotros lo sabéis. En el año 2002, Santiago Camacho vino aquí por vez primera a hablar de los interrogantes en torno a la Luna. Creo que en el 2005 o 2004 finales hicimos otra. Y ahora es el 2007. Las 3 veces se colapsó el sistema de mensajes y el porcentaje era más o menos así o inferior. 70% creía que no habíamos estado en la Luna y yo me sigo quedando asombrado, porque siempre digo que sí, pero la gente Santi, dice ¿tú lo crees o no? Vamos a ver. Es que Santiago, te dice, que hemos estado, te por dice Dios. Molinaro. Hola amigos, y Santiago dice que hay grandes espejos en la Luna colocados por las personas. ¿Cómo puede ser que defendiera que el hombre nunca pisó la Luna? Pero... ¿Ves? Es que... ¿Ves? Esa es la... Pero Santi, eso me pasa a mí siempre. Yo digo, por ejemplo, esto no es un ovni, y la gente me dice, oye, decías que era un ovni, ¿pero por qué? O sea,
No sé, hay una sensación muy extraña, ¿no? Vamos a ver, yo en su momento me dediqué, porque me llamó mucho la atención y me pareció un tema apasionante, a investigar sobre todo las biografías y los argumentos de la gente que decía que no hemos ido a la Luna. Yo tengo mi opinión personal y pues, la voy a decir aquí por enésima vez. Yo personalmente sí creo que fuimos a la Luna. Ahora bien, y eso curiosamente parece que me lo viene a confirmar este tal Ken Johnson, porque viene a decir algo parecido. Yo creo que hay anomalías muy importantes en las fotografías, es decir, de acuerdo completamente. Que nos han colado como verdadero material gráfico falso. De acuerdo. Y me pregunto por qué razón. Evidentemente una razón puede ser que no hayamos ido. Otra razón es que las fotografías auténticas, por H o por B, no se puedan enseñar. ¿Porque mostraban algo que no se podía ver? Por ejemplo. Otra razón es que sencillamente se perdiera el material gráfico. Tú imagínate qué escandalazo el que van allí y no se tienen una sola foto porque se verá la película, porque no tienen en cuenta... Una cosa, Santiago, ¿se ha sabido algo más de los centenares de cintas perdidas por la NASA? 3 contenedores. Nada. A todo esto añadimos que la NASA, ¿os acordáis, verdad? Es que las noticias vuelan y nadie se acuerda. Perdió centenares de cintas de la grabación primigenia y no han vuelto a aparecer. Claro, todo esto. Pero a las 2 menos 10 prácticamente, en algún lugar de Egipto remoto, donde vamos a descubrir cosas apasionantes como siempre, está nuestro querido Juan G. Vallejo. Adelantamos su conexión porque quiero que nos cuente algo de esas ruinas, de esas teorías, de esos mirlos que hablan, escapándose de alguna forma del férreo seguimiento de la NASA. Pero antes, sobre todo, me gustaría saber qué está viendo ahora mismo nuestro querido Juan G. Vallejo. Juan G., buenas noches en Egipto. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, con un poco de frío y acribillado por los mosquitos, que llevo aquí media hora esperando en la orilla del Mar Rojo y estoy pues en medio de la más absoluta nada. Estoy en el desierto. No te quejes, que fíjate qué visión tienes, ¿eh? Media hora ahí paseando en solitario. La visión que tengo es increíble, o sea, es de una, pues total y absoluta soledad, una total y absoluta paz. Las luces más cercanas que veo están, como calculo, como unos 20-25 kilómetros a mi derecha. Enfrente mía, como unos 30-40 metros, hay una barquita pequeña de pescadores, y si me acerco un poquito más a la orilla, pues yo creo que incluso podréis escuchar el ruido del Mar Rojo. Sí, lo escuchamos, porque además hay que decir que la conexión suena fenomenal, así que vamos a aprovecharlo. Luego vamos a hablar de la Puerta de la Profecía, de monasterios llenos de secretos, pero Juanje, te llamamos porque tú además conseguiste que pudiéramos escuchar y ver a Alan Davis. Alan Davis sería el siguiente misterio. Bueno, la gente nos está acribillando y mucha gente habla también de ese documental en televisión española, dentro de un programa que además yo lo he vuelto a ver y tengo que decir que la imagen era espectacular. Uno, cuando está dentro de la tele, también valora lo que es hacer las cosas con un tono de imagen. Hay una producción costosísima y tremenda y hay planos impresionantes, pero hay un capítulo de Mirlo Rojo, se llama así, ese capítulo de Planeta Encantado, JJ Benítez. Yo digo que es un trabajo excelente, pero en ese capítulo, cuidado, hay muchas anomalías. Y muchos, y tengo que decirlo y no hay ningún problema, y lo dije en su día, nos quedamos asombrados, porque de repente aparecen unas filmaciones, recreaciones, suponemos, porque claro, de los astronautas filmando una serie de ruinas, lo que parece una especie de cobertizo, y una serie de cosas. Todo esto parte de Alan Davis, y me gustaría que nos lo presentaras y que nos contaras un poco qué sabe este hombre y qué dijo. Vamos a ver, Alan Davis, según narró él en Sevilla, porque él va a Sevilla por la multinacional ITT como ingeniero en telecomunicaciones. Alan Davis fue ingeniero en telecomunicaciones muy importante de la NASA, del proyecto Apolo, y según decía él, era el ingeniero de telecomunicaciones. Según decía él, te lo digo porque yo tengo esa filmación, esa grabación, que sí que es buena al 100% y no tiene ningún tipo de falsedad. En esa grabación, bien, lo que él decía es que era el ingeniero de la NASA que estaba en la isla de Antigua recibiendo la señal directa del Apolo, y él rebotaba la señal desde Antigua hasta Houston, con lo cual era el primero en ver las imágenes de la NASA. Entonces él me decía que había toda una serie de imágenes que no salían
al público, y entre esas imágenes describe perfectamente. Y ahora porque estoy en Egipto, pero bueno, cuando llegue a España, si queréis, lo busco de mi archivo. Sí, y lo pusimos en Cuarto Milenio, lo recordarás, que salía Alan Davis ahí en un jardín. Efectivamente, hablando a mí el que me das información es José Luis Hermida, que es un profesor de inglés, que además periodista, y que hacía una sección de temas de misterios en Canal Sur Televisión. Entonces a mí, una de mis conversaciones que tuve con él en Sevilla, cuando me dijo que había entrevistado a Alan Davis y que tenía un vídeo en el que este señor, repito, ingeniero de ITT en España, que fue a Sevilla para la Expo, para la exposición del 92, que él tenía un vídeo donde Alan Davis comentaba con todo lujo de detalles cómo él estaba en la isla Antigua y recibe una señal de ruinas en la luna. Además, no es que diga que recibe una señal de ruinas en la luna, es que describe perfectamente cómo son esas ruinas. ¿Y cómo son, Juanje? Las ruinas es lo que las describe exactamente es de unas piedras grandes con ventanas o puertas, no sabía describirlo porque tenían una altura como pequeña, como si los seres que vivieran allí serían o fuesen algo más pequeños que los seres humanos. Esto ya sí que es una gran suposición, pero vamos, describe perfectamente las construcciones, y no una o dos, sino que había varias y perfectamente delimitadas, ya te digo, con ventanas o puertas de un tamaño pequeño, para que seres humanos o seres de otro tipo pudieran entrar y salir de ellas. Esa es la base que yo me imagino, que porque nunca lo confirmé, llevo un tiempo que tuve amistad con Juan José Benítez, luego ya la perdimos definitivamente, que esa es la fuente que tuvo Juan José Benítez. Entonces, no podemos demostrar que la fuente de Juanjo Benítez, que él por supuesto mantiene en secreto como debe ser, sea el mismo Alan Davis, pero muchos suponen que sí, ¿no, Santiago? Pues digamos que hay muy buenas razones, efectivamente, para suponer que Alan Davis es el famoso Mirlo Rojo. Si me permitís una cosa, y esto se podría aclarar llamando a José Luis Hermida, cuando yo llegue yo tengo su teléfono en mi casa, tengo buena relación con él. A mí, José Luis Hermida me comentó que efectivamente que JJ Benítez conocía a Alan Davis. Entonces, bueno, lo cierto o no, Juanje, son dos. En el año 92. No, y en el 2004, si no me equivoco, se emite ese programa, con gran audiencia, por cierto, de Mirlo Rojo. Se reproduce ahora, además, por internet de una forma tremenda. Hoy nos hemos quedado muy sorprendidos al volver a verlo. Y fíjate, como es tan interesante lo que vamos a contar, como Santiago Camacho ha hecho lo mismo que hizo yo, que es ponerlo, lo mismo que hice yo, ponerlo y volver a verlo, ¿no? Y hay tantas sensaciones, pues yo creo que podíamos dejarlo para la segunda hora, comentar qué se ve, qué no se ve, qué creemos, qué enorme irracionalidad es todo esto. Evidentemente yo pienso que es imposible, yo me adelanto, yo pienso que es imposible. Pero las imágenes son de una recreación, eso es una cosa que claro, pero sería una recreación con imágenes inéditas, hipotéticamente de algo que estaba ahí en un tiempo, ¿no? O que sigue ahí, porque luego la teoría ya más bizarra es que encima no hemos vuelto porque, conscientes de esas ruinas, todo eso se bombardea. Claro, decir esto cuando hoy el ser humano de alguna forma, yo pienso, puede cartografiar cada milímetro de la Luna, aunque luego, claro, viene Santiago y me cuenta que sí, cada milímetro, pero que todas las imágenes al final no son tan cercanas. No tanto milímetro, para que nos hagamos una idea todos. De esas imágenes lunares que tenemos, cada píxel, cada puntito, sería el equivalente a un bloque de casas. Es decir... O sea, que unas ruinas, pero unas muy grandes, unos obeliscos... Bueno, vamos a hacer una cosa. Continuamos porque el tema es apasionante y terminamos luego conectamos de nuevo con Juanje, por supuesto. Batería, ¿de qué está pensando la gente? Porque yo estoy muy sorprendido. Bueno, Antonio desde Córdoba nos dice sí llegaron y se recogió gran cantidad de información, que por eso no ha hecho falta volver otra vez a la Luna. Yo he visto el documental de la broma sobre la llegada a la Luna, hay que tener criterio, no se invadió un país como dicen al final. Hay un documental que cuenta que se dejaron un año una caja con una cámara en la Luna y cuando la trajeron y la analizaron encontraron que las bacterias habían crecido. Otra gran teoría, ¿sí? ¿Existe? Buenas noches, milenarios. José desde Valencia. Yo creo en las ruinas de la Luna y que eran de antiguas civilizaciones. Los americanos lo destruyeron todo. Yo creo que en la Luna se encontraron algo mucho más que cráteres. Lo que pasa es que no les interesa que lo sepamos, nos dice Milo. ¿Qué tienen esos individuos? Es bastante cara y un pedazo de visión comercial que ni esa bebida de cola que todos conocemos. Qué bien la de dinero que van a sacar con ese libro, nos dice Noemi.
¿por qué no hay sondas alrededor de la Luna que nos aclararían mucho de la superficie y posibles cambios de ella? Pues ¿Se seguimos pregunta en él? este dossier especial en Egipto, Juan G. Vallejo, y aquí nosotros. Y con muchos misterios. Ahora las noticias, enseguida volvemos. A lo mejor por ingenuidad, colocas las imágenes de una recreación como imágenes inéditas, pues a lo mejor porque se te ha olvidado colocar el rótulo, vaya usted a saber. Pues la verdad es que dices, bueno, como profesional de la televisión deja un poquito que desear. Porque efectivamente, ya te lo digo, ¿no? Y tú lo sabes mejor que nadie, se han propuesto temas apasionantes, temas que sabíamos que eran o ciertos o si no Evero, Evento Vato, ¿no? Temas que podían haber sido muy interesantes para nuestra audiencia, pero a la hora de decir, bueno, ¿y con qué contamos? No para ilustrarlos, y afortunadamente pues contamos con un equipo de realizadores y con un equipo de profesionales magnífico para poner en escena cualquier cosa, sino para demostrarlo, es decir, para darle, si no por lo menos un toque de 100% de autenticidad, porque en estos temas es muy difícil y de hecho es muy complicado. Nos movemos en un crepúsculo entre luces y tinieblas, en el cual pues muchas veces nos deslizamos a un lado a otro, por lo menos para decir, bueno, esto hay una serie de elementos que presentamos a nuestra audiencia y luego que cada que juzgue, que es lo que siempre hemos intentado. Pues esta historia, en realidad, si se hubiese planteado como un docudrama, como el célebre Alternativa 3, por ejemplo, que también es muy impactante, también incitó a muchos errores. Y también sigue en internet la gente creyendo en él, cuidado. Efectivamente. Su influencia no cesa. Pero bueno, en cierto sentido se dejó claro por activa y por pasiva durante mucho tiempo que aquello era una obra fundamentalmente de ficción, y que bueno, que se lo creyera creer como lo de los graciositos estos desaparición de científicos, investigaciones más o menos poco ortodoxas del mundo del espacio. Y que el que se lo quisiera creer, pues como el que hemos citado antes de la gracieta esta de Rumsfeld y de Kissinger, ¿no? Pues ya era su problema, pero se partía de esa base. Pero en este caso, no. Ahora, yendo al fondo de la cuestión, es decir, de lo que se contaba allí, la parte de las ruinas, empiezo a ver que algo de verosimilitud tiene, y desde luego sí que hay estructuras extrañas que mucho, ya te digo que llevan filmándose desde hace mucho tiempo. En ese mismo 1966 hablaba un oyente de una pista de aterrizaje y eso la fotografió la sonda Luna 9, una sonda rusa, en 1966 también, cuando prácticamente unos meses antes que lo de las cúpulas estas de Blair, y es también historia conocida y más o menos antigua. La gran pregunta es si todo puede ser perfectamente natural, Santiago. Claro, el problema es que hasta que no vaya alguien allí y lo toque y le dé con un martillito y vea si eso es una estructura artificial o no. Desde luego hay muchas estructuras raras. Se han tomado fotografías, diferentes misiones lunares, tanto tripuladas como no, de cosas, por ejemplo, que parecen cúpulas translúcidas. Hay una célebre estructura que se llama, que la llaman los aficionados a este tema, el castillo, que es una estructura de enorme complejidad, pero que digámoslo así, que para intentar ponerle un símil, que es como un complejo de estalactitas, de estalactitas de cientos de metros de alto. Hay cosas parecidas en la Tierra, no de ese tamaño, pero hay cosas parecidas. Cualquiera que visite, por ejemplo, el Valle de Ucanca, en las faldas del Teide, verá que hay extraños roques que los llaman allí, con formas absolutamente y la ciudad encantada de Cuenca, imagínate. Efectivamente. Por ejemplo. Y son cosas completamente naturales. Allí, lógicamente, no hay las dos cosas que forman este tipo de historias, que son la actividad volcánica y la erosión, en el caso de la ciudad encantada de Cuenca. Pero quién sabe qué fenómenos telúricos puede haber allí que puedan provocar también cosas que puedan inducir a error. Es un tema complejo. Y lo estamos sondeando, Juan G. Vallejo, en Egipto, a las orillas del Mar Rojo. ¿Tú crees, Juan G., en la posibilidad, por remota que sea, de que Alan Davis u otros informadores, como ahora estos, que han denunciado que hay vestigios de ruinas en la Luna, puedan tener algo de razón?
Vamos a ver, yo es que os llevo escuchando y me llevo mordiendo la lengua aquí. Lo sabía. Te conocemos. Estás con los mosquitos en la inmensidad egipcia y mordiéndote la lengua. Estoy en medio del desierto del Sáhara, a 2 metros del Mar Rojo, que fueron las aguas que abrió Moisés, y estoy mordiéndome la lengua que... No sabes cuánto me alegro de tenerte tan lejos. Ten cuidado, no te envenenes. Hala, venga, cuenta. No, vamos. Llamemos a las cosas blancas o negras cuando son blancas o negras y marrones cuando son marrones. No seamos maniqueístas. Una cosa es trabajar en televisión y otra cosa es desvariar de formas y maneras que me parece que no vienen al caso. Yo conocí al señor Juan José Benítez, le llamo señor por decirlo de alguna forma hace muchos años. No, hombre, no. Juanjo es un excelente profesional y en mi caso, ídolo personal. Así que, oye, respeto siempre. Juanjo. Su ídolo personal tiene un gran problema, y es que piensa cuando le suceden ciertas casualidades en la vida, que los de arriba, llámalo como quieras, le facilitan el camino y el paso. Si lo que estoy diciendo te molesta, Iker, lo sé, que te molesta. Pues entonces no lo digas. Perdona, pero la audiencia tiene también derecho a saberlo, y en sus libros... Pero vamos a ver, Juanje, seamos serios. Estamos hablando de Ruinas en la Luna y no de Juanjo Benítez. Cierto que mencionamos a Juanjo porque en su reportaje... España conoce esto por su reportaje, de acuerdo, pero hablemos de lo que se cuenta en el reportaje y yo creo que no de la persona, que podíamos hablar de ella si estuviese aquí. Perdona, estoy hablando de la serie, ¿vale? Porque en la serie se refleja esa personalidad, ¿entiendes? Yo no critico a la persona de Juanjo Benítez, que se caga con su vida lo que quiera, que sea feliz y que venda muchos libros, que escribe genial, que escribe quizás, ya quisiera yo escribir la 10ª parte de lo bien que escribe él. Pero el problema es que toda la confusión que da pie a ese documental no es ese documental de la serie. Y otros documentales de la serie donde se comenta que la no sé cuántas veces que vino Jesucristo a la Tierra dijo tal... Bueno, pero las ruinas en la Luna, Juanje, que es la cuestión... bueno, ¿qué pasa? Vale, Alan Davis, efectivamente. Según mis informaciones, conoce a Juan José Benítez y le dice exactamente lo mismo que tengo yo en una cinta de vídeo en casa, que es que efectivamente él está... en la isla de Antigua, recibe una serie de imágenes y en esas imágenes hay ruinas que se ven en la Luna. Eso es una realidad. Entonces luego Juanjo Benítez, pues en esa serie y en ese capítulo, pues digamos que ficciona y por algún error o lo que sea, quizás como decía Santi Camacho, pone esa realidad que es una ficción, pero que para Alan Davis pues era una realidad. Y no hay más datos, ¿no, Juan? Es decir, ¿estáis de acuerdo, Santiago y tú, en que de eso no hay más datos, más que un testimonio y quizá este puñado de fotografías? Pero nadie ha visto esas ruinas con ventanas en ninguna fotografía, ningún periodista, ninguno de los que estéis interesados especialmente en el tema lo habéis visto, ¿no? No. Todo lo que... Pero perdona, fíjate qué testimonio. O sea, el de un señor que ha trabajado en el proyecto Apolo desde el principio y que está en la isla Antigua y que lo comenta y que que te digo que habría que verificar si eso realmente es cierto del todo, ¿no? Hombre, a lo mejor es ya, dándole vuelta a la tortilla, a lo mejor Alan Davis engañó a toda la gente de Sevilla. Él trabajaba realmente con ITT en la Expo y engañó a José Luis Hermida, engañó a Pepa Márquez, que era otra periodista que le conociera, que le contó la misma historia, engañó a Juan José Benítez. Vete a saber. La historia sucede en Sevilla y sucede de esa forma. Eso sí que no tiene vuelta de hoja porque la conozco por varios lados y lo puedo confirmar y hablar con las personas que le conocieron. ¿Y qué opinas del detalle de que Santiago Camacho, por ejemplo, tenga libros de los años 70 donde lo que se dibuja como ruinas sí que coincide con lo que ahora están no Alan Davis, sino, digamos, seguidores en su filosofía, presentando ahora como fotografías? Que quizá haya algo de verdad, algo, no sé qué, pero algo o no. Hombre, yo es que opino que dentro del tema de la Luna, como os voy a decir antes a Santi, estoy de acuerdo con él al 120%. O sea, yo estoy convencido de que estuvieron en la Luna, pero las fotos son muy anómalas. ¿Cómo es posible que una nave, en un alunizaje, en la que supuestamente se levantó una gran cantidad de polvo y además con una gravedad prácticamente cero, pues no tenga ni una mota de polvo cuando se la fotografía? O sea, hay una serie ahí de huecos porque... Nos estaban mandando además un vídeo a través del correo electrónico que yo no había visto antes, y es cómo va el astronauta descendiendo, ¿no?, para pisar la superficie lunar y de repente por detrás se cae un foco y sale toda la gente para ponerlo y para colocarlo. Hay muchas teorías, pero hablando de lo que son las ruinas, hay mucha teoría, mucha historia, muchas fotografías que dicen que se ve algo. ¿Creéis que hay un mínimo resorte certero para pensar que realmente... Porque vamos a ver... Yo personalmente no. ¿Estáis conmigo o no? No lo sé. Yo es que aquí
vamos a ver, no hemos vuelto a la Luna, y la gente argumenta y se argumentaba en ese documental, y otros seguidores lo hacen, porque había realmente algo que no se podía ver. ¿Creéis que es posible? O sea, los rusos lo hubieran visto también. Pero hay que, con sondas muy próximas, ¿no? Hay que pensar también una cosa, o sea, el ir a la Luna no era una misión científica en sí, era un propósito político. Es que había que llegar a la Luna antes que los rusos. Estaba en juego no solamente el honor de una nación, sino de todo un bloque de pensamiento que dividía en aquel momento el mundo, que era el comunismo, el otro era el capitalismo, y Estados Unidos a la cabeza. Y hay que ver la llegada del hombre a la Luna desde esa perspectiva. De ahí, por ejemplo, que cuando dice Santi, me parece muy sensato, o sea, si van a la Luna y las fotos no salen, el tipo llevaba una Leica puesta como en el pectoral, pero no podía ni encuadrar ni nada, y los encuadres son perfectos. O sea, la cámara, para quien no lo sepa, una Hasselblad, una Leica, una Hasselblad. Una Hasselblad. Sí. Entonces, obviamente, o sea, no se podía fallar en eso. Todo el mundo sabe que el presidente de los Estados Unidos tenía un discurso preparado por si los astronautas morían y no podían regresar. O sea, realmente fue un fenómeno mediático, pues comparable quizás en su tiempo, y aunque no hubiera los más media que hay a día de hoy, a la llegada de Colón a América, ¿no? Está claro, Juanje, pero solo tenemos al señor Alan Davis, misterioso, podemos ponerle, es lo que hay, y a estos dos señores, ahora Ken Johnston y Richard Hoagland, tres, digamos, peces que nadan a contracorriente y dicen que esto, pero nadie más, ¿no? No, ojo, Hoagland tiene una parroquia de seguidores muy nutrida, y no en absoluto, por hablarlo en lenguaje coloquial, no estamos hablando de frikis, es decir, él es un tipo muy bien conectado. Hay científicos, astrónomos, ingenieros que dedican mucho tiempo a esa Enterprise Mission, que es como él denomina su fundación, vamos a llamarla así, para este tipo de cosas, y que sí que jalean sus teorías y aportan trabajo. Es decir, no, digamos que él es la cabeza, pero él es la cabeza de un equipo de gente bastante nutrido, ¿eh? Lo que queríamos esta noche es poner lo que hay, lo que no hay. Esta es la noticia, las fotografías. Juanje, y brevemente, por favor, porque ahora vamos a ver otra cosa, también en un esbozo, pero que parece muy interesante y que nos conecta con el pasado. Y Santiago, también tu opinión. Porque Carmen y yo creo que aquí sí que coincidimos, ¿no? En que nos parece sí, aunque mira, el bombardeo de la Luna de posterior. Eso sí, yo nunca negaré nada, ya por una cuestión propia, porque mira, muchos científicos negaban que hubiera agua en Marte y ahora se tienen que tragar sus palabras. O sea, no negaré que pueda haber algún tipo de construcción, a lo mejor no construcción que la hayan hecho ningún tipo de personas ni de seres, si es que viven ahí algunos, sino que pueda ser propio de la superficie lunar, esas caras de Marte, pues de ese tipo. Igual que aquí tenemos montañas, pues que pueda ser alguna formación que se ha hecho allí. Ahora, que fueran y bombardearan algo allí, eso es lo que yo ya pienso que no es posible. Juanje, tu opinión, estas teorías, tanto de Alan Davis como de estos hombres, como del reportaje que se emitió en España, en Televisión Española, hablaban de que hubo un bombardeo posterior para contaminar la Luna de alguna forma y no volver. ¿Tu opinión? Mi opinión, yo he visto la cinta de Alan Davis y o es el mejor mentiroso de la historia o algo realmente extraño vio. Lo que sí es cierto, como bien decía Carmen, que bueno, que lo que viese a lo mejor fuera algún tipo de formación natural que a él le confundió. Pero sí se convenció. Interesante perspectiva esa también, ¿eh? Que el hombre viera algo realmente. Sí, yo pienso que él vio algo, Él vio algo, Santiago. Hombre, si hay algo allí, yo creo que sigue allí, por una razón muy sencilla. Disparar un arma nuclear estratégica no es cosa baladí, ni que se haga todos los días, ni sobre todo que se pueda hacer en secreto. Claro, es que bombardear la Luna, por Dios, santo cielo, seamos conscientes, Santiago, es que ¿qué lo hace Estados Unidos y nadie se entera? Es decir, lógicamente, tanto en la época de la Guerra Fría como actualmente, todos los satélites espía, etcétera, etcétera, de China, estaban a de todo Rusia, ritmo. Están allí viendo cualquier despegue extraño de lo que pueda ser un artefacto nuclear. Tú imagínate, por bombardear la Luna, arriesgarte a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Pero incluso si se hiciese en secreto, pongamos que desde una lanzadera espacial consiguiesen mandar algo más pequeño y que pasase más desapercibido, la Luna tiene una geología que es así, que está cartografiada a la perfección, y de repente, variado. De la noche a la mañana sale un cráter nuevo, un cráter enorme, y nadie se da cuenta, sin que haya habido un impacto meteórico. Por otra parte, otra de las cosas que se han dejado en la Luna, que no digo que lo haya dejado gente, pues, o sea, la versión oficial es que lo ha dejado gente, pero también lo pudo dejar una sonda no tripulada, son sismógrafos.
esos sismógrafos que hubiesen recogido también ese impacto de ese arma nuclear, con lo y cual... los propios rusos, que estaban siguiendo muy de cerca, con algún que otro fracaso, la Operación Luna, vamos a llamarlo así, hubieran sido los primeros en decir que algo estaba ocurriendo para mal, o de no conseguirse el hito de llegar a la Luna. Carmen, acabamos con un sondeo, un planeo lunar, nunca mejor dicho, a ver si a las 2:24 ha variado la opinión de la gente sobre este tema tan punzante. Bueno, el debate que tenemos aquí sobre la Luna también lo tienen en diferentes casas y nos lo hacen saber. Desde Palma de Mallorca, Alberto y Raquel nos dicen que nos felicitan por el programa, por los programas, y que en relación al tema de la noche sobre la Luna hay un debate en su casa. Alberto opina que no cree que haya nada Eso es de lo mejor origen... que nos pueden decir. que no cree que haya nada de origen extraterrestre o alienígena en la Luna, y que si el hombre sí que ha estado en el satélite, aunque matiza que cree que no se llegó en el 69, es decir, que las fotos del 69 son un montaje y que se llegó más tarde. Raquel, por su parte, opina que debe de haber algo en la Luna para que no hayan vuelto después de tanto tiempo. Dice que lo que está claro es que estos debates que nos planteamos hacen que la gente exprese sus opiniones y se una una más. Pues la suya, siempre la recogemos. La verdad es que creo que os introducís en arenas muy movedizas. Yo encuentro anómalo tanta obsesión por ir tanto antes y acto seguido olvidarse. Carlos desde Albacete dice, ¿por qué creer que no vieron nada cuando a lo largo de la historia nos han engañado con miles de asuntos menos trascendentales para la humanidad? He visto el módulo lunar ruso preparado para la Luna y era netamente superior al yanqui. Nos lo decía David desde Valencia. Gopegui dijo que echaron a los periodistas para que los astronautas hicieran sus cosas. ¿No suena ridículo? Doy fe que lo dijo. La bromita del falso docu fue insultante, nos dice Luis. Ver si es que al estar en la Luna vieron algo y dijeron, mejor no venimos más por aquí por si acaso. Buenas madrugadas, milenarios. Jorge desde Almería. Lo que me parece increíble es que en 35 años no hemos avanzado casi nada en la aventura espacial, opina Emilio desde Vigo. Conociendo a los yanquis, si hubieran subido estarían viviendo en la Luna. Si en el 69 era fácil, ahora lo sería más. Muy buenas, ¿de verdad que el hombre llegó a la Luna? Yo creo que fue un montaje de los americanos. ¿Y por qué no se ha hecho otro viaje? Un abrazo, Gabriel desde Huelva. La teoría de que la llegada a la Luna fue un montaje resulta impensable. Fue uno de los mayores éxitos de la humanidad y no creo que hiciera ningún montaje. Bueno, ¿y porcentaje? ¿Porcentaje? Pues 70% que opinan que no llegamos y 30% que sí. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien. A los enigmas del pasado, que tienen que ver en ocasiones con la iglesia, con primitivas iglesias. Esto es el nombre de la rosa. Y es que Juan G. Vallejo, si no está ya devorado por los gigantescos mosquitos de la zona del Mar Rojo, todavía puede contarnos algo, Juan G. Por lo menos un esbozo. Creo que estás muy cerca de algunos monasterios, de los primeros realmente que se hicieron. Y no solo eso, me gustaría simplemente, aunque fuera breve, porque vas a seguir investigando, que nos cuentes algo que es emocionante. Persigues algo, persigues llegar a una puerta, persigues llegar a un lugar que allí llaman Puerta de la Profecía. Y como creo que en España nadie ha contado nada de esto, me gustaría que supiésemos algo más. Muy bien, bueno, la verdad que después de la polémica vuelvo otra vez. Llevo aquí una semana de monasterio en monasterio copto. Los coptos, para que la gente que me está oyendo se haga una idea, son los ortodoxos, cristianos ortodoxos egipcios. Copto simplemente una palabra que significa egipcio. Entonces, bueno, pues yo empecé a inmiscuirme en el mundo copto hace ya un tiempo, porque tengo un muy buen amigo, Nagi Henry, que es copto, y bueno, fíjate, y he acabado aquí haciendo un programa enfrente del Mar Rojo con Milenio 3. La Puerta de la Profecía, hay un lugar sagrado para los antiguos egipcios que se llamaba Natrum, en árabe oía Wadi Natrum, y era sagrado porque en él se extraían las sales del Natrum, que eran las sales con las que se podían momificar y se podía hacer que el cadáver de un hombre y su alma pues pasaran luego después al más allá. En ese lugar, en ese oasis donde había Natrum y donde sigue habiendo Natrum, hay una serie de monasterios. Uno de ellos es el de Am Bishoy y otro de ellos, que es el más curioso con diferencia, que data sus orígenes del siglo IV, es el monasterio del Sorián.
En el monasterio del Sorián hay una pieza que para mí es única en el mundo de la cristiandad, de la que yo oí hablar. Creo que es la primera vez, y si alguien sabe lo contrario que me corrijan, que en un medio de comunicación español se habla de esta puerta, conocida por el pueblo copto como la puerta de los símbolos o puerta de la profecía, donde dos ascetas venidos de Siria tienen una visión de lo que es la historia de la cristiandad y la historia del mundo. La puerta, que data del siglo IX, se construye entre el año 913 y 914, siglo X, perdón. Para que la gente se haga una idea, está en el altar principal de la iglesia del Sorián en Wadi Natrum, mide como unos 2,30 metros de alto, tiene como unos 4,5 metros más o menos de ancho, y hay toda una serie de cuadros en ella, divididos en los cuadros, en el fondo lo que hacen es formar 7 etapas. Una primera etapa donde aparece Jesucristo, la Virgen y algunos apóstoles, que es el principio y el comienzo de la cristiandad. Una segunda etapa donde unas cruces de marfil se van formando de una forma más o menos imperfecta, rodeada por unos círculos, que lo que simboliza es la expansión del cristianismo y de la iglesia, y los círculos que le rodean de un color mucho más oscuro, la cantidad de mártires que eso costó y de gente que murió. El tercer recuadro, lo que se ve es una división de la iglesia en seis, no, perdón, lo tengo delante de la chuleta porque si no es que no lo veo, porque no tengo ninguna luz. Lo que se ve en el tercer cuadro exactamente es la división de la iglesia en 6 tronos. Debido a una decisión política más que religiosa en sí, luego si os la comento, después del concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, en Calcedonia, las iglesias se separan en 6 tronos porque Roma quiere tener todo el poder, y las iglesias de Oriente, que son las más antiguas, se disgustan con el Papa León y se crean todos los tronos. Luego, la siguiente etapa, lo que sería la cuarta etapa, es una cruz, que es lo que correspondería al presente de los dos ascetas que hicieron la puerta. Se ve una cruz de marfil con unos detalles por fuera que son flores que representan al Islam, flores sagradas para el Islam, y una media luna que va rodeando a 4 medias lunas, para ser exacto, que rodean la cruz, haciendo que el Islam se convierta en una religión tan poderosa como el cristianismo. El siguiente recuadro, que sería exactamente... Este da un poco de miedo, ¿eh? El quinto, el quinto recuadro sí da miedo. El quinto recuadro es el que da miedo, efectivamente. El quinto recuadro, que es el futuro a partir de ese siglo X, se habla de que hay una propagación de teorías herejes y un recobramiento de lo que sería el antiguo animismo. Las cruces se ven muy imperfectas y en medio una esvástica. Aparecen 6 esvásticas porque esa forma pagana, que se puede ver como la cruz de Adolf Hitler y como la Segunda Guerra Mundial, afecta a toda la cristiandad, a las 6 iglesias, como realmente sucede en la Segunda Guerra Mundial. El siguiente recuadro, lo que podemos ver es otra vez las cruces formadas, unas cruces formadas, pero la división en vez de en 6 es en muchas más. Entonces lo que representa ese recuadro, que es en el que estaríamos en la actualidad, es que la iglesia y el cristianismo, hay una debilidad en la fe cristiana y se crean muchas más iglesias, que es lo que está sucediendo. Yo lo he visto perfectamente en América Latina, como los evangelistas o otra serie de sectas surgen, y los tronos en esos principios 6 se hacen mucho más, y es lo que está pasando hoy día, que me parece, y te aseguro, Iker, que pone los pelos de punta. Y la séptima, Juanje, estamos todos contrayendo la respiración. Y la séptima y última representa el fin del mundo, la llegada de Jesucristo, y la que todas las iglesias volverán a unirse. El fin del mundo. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero tal y como lo ha contado Juanje, era realmente emocionante, y desde el lugar de los hechos. Ahí es nada. Ahora viajamos, si os parece, a Rusia, Santiago, porque ha pasado algo que ha estremecido al mundo. Una catacumba.
y una gente creyendo en esta séptima etapa, el fin del mundo. ¿Cuántos grupos creen en el fin del mundo y cuánta gente habla de enero del 2008 como un lugar de crisis? Muchas culturas, muchos mensajes. Sí, pero yo creo que no hay que creer. Yo creo que no hay que creer. Estos sí, pero que a partir del 2008, todo el 2008, bueno, pues los que creen en estas cosas dicen que no es buen año. Yo creo todo lo contrario. O sea, no tengo la menor duda de que va a ser un buen año. El asunto, lo curioso, es que, bueno, a veces coinciden, ¿no? Ciertas creencias, ciertos símbolos. El 2006 también era complicado. Pues el 2007 también no me ha gustado nada, tampoco. No, pero el asunto es que, bueno, es que siempre que mires los años, siempre realmente los profetas, los que creen en las profecías, te van a decir que es malo, que es bueno, que interpretaciones, ¿no? Luego cada uno. Pero el asunto de esta puerta es tan inquietante casi como el de la secta que espera el fin del mundo. Ahora mismo, a esta misma hora, están ahí en una catacumba y, por supuesto, vamos de Egipto a Rusia para que Rodrigo Fernández, nuestro compañero de la cadena SER allí, nos dé la última hora. ¿Qué está pasando con esa gente que está convencida y que dice que se va a matar allí prácticamente cuando llegue el arrebatamiento del fin del mundo? Víveres, bombonas de gas y bidones de gasolina tienen bajo tierra la treintena de fanáticos cristianos ortodoxos que esperan la llegada del fin del mundo en una catacumba en la provincia rusa de Penza. Los miembros de la secta, la Iglesia Ortodoxa Rusa Auténtica, aseguran estar cómodos en la catacumba que ellos mismos cavaron a 3 metros de profundidad y se niegan a salir a la superficie y regresar a la vida normal. Pero el líder de la secta, Piotr Kuznetsov, optó por no encerrarse con sus seguidores, aunque después de ser arrestado por la policía, aseguró que pensaba unirse a los suyos bajo tierra en mayo próximo, mes en que asegura debe producirse el apocalipsis. Los líderes concretos que están montando todo esto ahora mismo en Rusia. Suelen ser personas tremendamente carismáticas, inteligentes, muchas de ellas tienen una especie como de plan preconcebido, delirios de grandeza, en algunas ocasiones tienen un pensamiento místico en la que enlazan ese más allá con su personalidad, como si fueran de alguna manera unos enviados, por así decirlo, de una potencia superior. Habitualmente se creen en posesión absolutamente de la verdad hasta el extremo que muchas veces son los que rigen, por ejemplo, los castigos e incluso, como en este caso, por ejemplo, los destinos, y cuando me refiero al destino, incluso el destino vital, es decir, la decisión sobre la vida y de la muerte de aquellos que en un momento dado pues pertenecen a la secta en cuestión. Y un detalle más, el aislamiento es fundamental para que luego empiece el delirio. Los casos dramáticos han empezado por aislar del exterior a la comunidad. Aislamiento como elemento clave en lo que puede ser un drama. Evidentemente, si están juntos en un lugar subterráneo, imagino yo que será para protegerse. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, el líder, evidentemente, que suelen ser personas además con unos conocimientos de psicología, ya sean adquiridos a través del estudio o bien de forma natural, saben muy bien lo que hacen. Ese aislamiento del resto de la sociedad los hace totalmente impermeables a las propias familias que quieran rescatarles, desde el punto de vista psicológico y físico incluso, les hace impermeables a las noticias que vengan del exterior y a cualquier crítica que en un momento dado también pudieran tener de lo que, para que pudieran, que te digo yo, un punto de cordura, un punto de realidad. Yo imagino que la excusa puede ser que evidentemente se le haya vendido a los miembros de la secta como para protegerse, pero que en la realidad lo que se está pretendiendo es un aislamiento. Esto no suena, chicos, a otras historias, desgraciadamente. Tipo, esto suena, tiene tu fillo a Waco, ¿eh? Sí. Además, es que sobre todo es que hay niños. Es que hay niños, hay 4 niños en esa secta. Hay 4 niños a los que, si no rescatan de allí en mayo, pues posiblemente no lleguen a una edad adulta. Parece ser que son muy radicales. Parece ser que solo respiran a través de 6 chimeneas que han abierto desde las profundidades. Yo he podido ver esas imágenes porque para la televisión nos llegaban imágenes grabadas allí in situ y veías como de esas chimeneas, que ahora ya está todo nevado y simplemente tenían que quitar incluso las fuerzas de seguridad la nieve que había encima para que esas personas pudieran respirar, y ves cómo de allí sale el humo
el humo con el que las Pero lo cocinas quitaban que los del tienen exterior, dentro, o sea, ellos lo si quitaban no, los se del mueren. exterior, claro, es que están bajo cero, están completamente nevados y solamente tienen 6 respiradores. Han acumulado 4 toneladas de comida para estar allí recluidos hasta mayo de 2008 y esperan que en marzo llegue el anticristo. Eso es lo que ha dicho tanto su líder como la gente que ha hablado desde las profundidades, desde las cavernas en las que están sumergidos. Bueno, yo espero que las autoridades rusas sepan cómo manejar este asunto, porque tienen precedentes ellos mismos muy malos, como puede ser el Teatro Dubrovka, la masacre Donde el remedio casi fue peor que la enfermedad. la masacre del colegio de Beslan. Las fuerzas del orden rusas no se han caracterizado por tener mucha mano izquierda para estas cosas. Y de hecho, el patrón se ha repetido en la historia muchas veces. 1978, Templo del Pueblo, en Guyana. Interviene la autoridad, en este caso en forma de la visita del congresista Leo Ryan. El congresista y todos sus séquitos son asesinados y luego 900 personas se inmolan. Templo de los Davidianos, en Waco, Texas. En este caso interviene la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, porque detectan que hay una actividad que es ilegal en el estado de Texas, que es convertir armas semiautomáticas en automáticas. Las armas semiautomáticas son legales en Texas, pero las automáticas, las ametralladoras, hablando en Guayana, están prohibidas, y lo que empieza siendo una redada rutinaria se convierte también en una masacre sin precedentes. Y ojalá tengan en cuenta estos precedentes y sepan que, por ejemplo, mientras tengan ellos al líder, digamos que esa bomba no tiene la espoleta todavía. Es decir, es precisamente esa la persona clave que tiene poder sobre vida y sobre muerte sobre sus seguidores. Ellos tienen la ventaja que no tuvieron en Waco, que no tuvieron en Guyana, de tener ese material explosivo humano que está ahí concentrado sin el detonador. El detonador lo tienen en su poder. Mientras sea así, mientras no les permitan comunicarse, mientras no les permitan estar allí, no se atreverán a hacer nada. Es casi, no se puede pontificar porque mañana resulta que salen las noticias que se han suicidado todos, pero cogiendo como precedentes los casos anteriores, hay más probabilidades de que la cosa se mantenga estable mientras el líder esté separado de su grupo, que no volviéndolos a juntar. Es que han dicho que si intentan algo, que directamente se queman a lo bonzo todos, si intentan rescatarlos de allí. Han amenazado a la policía e incluso ya no permiten grabar a ningún medio de comunicación, ya no permite que los periodistas estén por la zona. Esa es la historia, la noticia. Seguiremos muy atentamente cualquier detalle novedoso, porque es la mente humana y sus misterios. Las sectas que buscan el fin del mundo. En el siglo IX ya lo pintaban, ¿no? O lo esmaltaban en esa puerta de la profecía. No hemos cambiado mucho, por desgracia. Y bueno, ¿qué deciros de la Ouija? ¿Y qué deciros del pánico? Sobre todo en algunos lugares. Colombia está siendo muy afectada por oleadas. Seguimos hablando de la mente humana y de sus diablos y sus fantasmas, por casos estremecedores. Psicólogos, exorcistas, chicas muy jóvenes, todo en un cóctel que da miedo porque está pasando. Y si está pasando, hay que contarlo. Hace esta crónica con documentos interesantísimos de lo que ocurre ahora mismo nuestro compañero Carlos Largo. Desde hace unos meses, Colombia está siendo víctima del demonio. Casualidades o no, lo cierto es que en periodos muy cortos de tiempo, el país ha vivido extraños y similares casos de niñas poseídas por espíritus infernales, tras jugar a la Ouija en regiones muy distantes entre sí. Hace tan solo 7 días, recibíamos la noticia de la maldición de varias mujeres de entre 14 y 25 años en la región de Betulia, Sucre. Todo comenzaba así. Hubo una niña que cayó poseída por un espíritu, pero la gente de la comunidad pensaba que era espíritu de nervio. Pero a los 3 días cayeron 2 más, y a los días siguientes cayó una más, y fueron cayendo una hasta completar 8. Fueron 8 niñas poseídas por espíritus malignos, los cuales la gente estaba mirada y ellos pedían ayuda. Estaban agresivas, decían cosas horribles, maldecían, trataban de pegarle a las personas que se le acercaban, y si le acercaban un rosario lo partían, y salían con cañas a pegarle a la gente, y la gente salía corriendo.
Poco a poco, la agresividad de las chicas poseídas fue en aumento, y los habitantes de la población colombiana, bajo el mando de Luis Guillermo Hernández, docente de la Renovación Católica Carismática, se vieron obligados a tomar decisiones de manera muy urgente. Había que acabar con el dolor de las muchachas. Había niñas de 15, de 18 y de 22 años. El más grave lo tenía una niña que se llama Vanessa Martínez, que ella, o sea, tuvimos que agarrarla entre 10 para hacerle el exorcismo. Con ella era tanta la fuerza. Entonces yo busqué un grupo de servidores y con la ayuda de un sacerdote las metimos en la capilla Santo Domingo de Guzmán. Duró 4 horas la liberación y una de las niñas se abalanzó, ese fue el caso, se abalanzó contra el sacerdote a pegarle. Pero como los servidores tenemos autoridad para reprender estas clases de espíritus, esta clase de demonio cayó al suelo privado. La tragedia ya ha pasado. El proceso de liberación de las mujeres dio resultados positivos, pero las consecuencias de la fuerza con la que fueron poseídas ha dejado algunas secuelas en ellas. El estado actual de las muchachas, hay 6 niñas completamente bien, pero 2 no han quedado con lesiones de nervio, de miedo, se encuentran como muy maltratadas. Ella dice que los espíritus cuando se le metían unos por los pies, otros por los ojos, sentían una fuerza grande en el estómago y las hacía gritar, convulsionar y decía cosas. Y habían 2 niñas que hablaban como hombres, no como, o sea, le cambió el hablado en ese momento. Pero el caso de Betulia no ha sido el único ocurrido en Colombia este año. Hace escasos días, a principios del mes de noviembre, 9 niñas de la región de Tolima cayeron enfermas tras jugar a la Ouija en su colegio. Andrés Restrepo, redactor del periódico Tolima 7 Días, nos relataba así lo sucedido. Pero misteriosamente, el día 8 de noviembre, una de las niñas empezó a convulsionar en el salón de clase. Inmediatamente las compañeras la acogieron, la cargaron. La niña, a pesar de medir solo 1,60 y ser de una contextura liviana, tenía una fuerza sobrenatural, decían las mismas compañeras. Los fenómenos no solo se desarrollaron durante el primer día, lo peor aún estaba por llegar. Al día siguiente, cuando iban a ingresar al salón de clase, se encontraron las 8 niñas que estaban jugando tabla Ouija y las 8, apenas se vieron, empezaron a convulsionar y a gritar. Ese fue el espanto, nos decía el profesor del rector del colegio, empezaron a correr los niños, todo el mundo no sabía qué hacer, entre los profesores como pudieron, cogieron a las muchachas y las llevaron al hospital El Rey. El miedo sigue presente entre los ciudadanos del municipio, sobre todo después de que las propias niñas pudieran expresarse y contar lo sucedido. El maestro de todas ellas en el arte de la Ouija había sido un misterioso muchacho de 17 años que había aparecido repentinamente en la región. Empezaron a jugar la tabla Ouija porque la llevó un muchacho que no conocían. Misteriosamente en Villarrica, que es un pueblo donde no va turistas, apareció un niño de 17 años que venía a Bogotá, vestía todos los días de negro, nadie lo conocía, nadie sabía dónde había llegado ni dónde vivía, y él les enseñó a jugar. Y el día de la misa de sanación, de la misa de liberación, el muchacho desapareció misteriosamente. Este municipio, como te digo, queda en la cordillera oriental. Solamente hay 2 rutas de buses que salen, a las 5 de la mañana y a las 10 de la noche. Y la muchacha que vende los tiquetes en este municipio dice que ese niño no compró tiquete, ni los conductores lo sacaron del pueblo. Y el día de la misa, vuelvo y te repito, desapareció misteriosamente este muchacho. Los síntomas en las muchachas se repiten una y otra vez en todos los casos ocurridos en Colombia durante los últimos meses. Distintos lugares, pero un único hecho. El fenómeno de la posesión del demonio está sembrando el pánico entre los habitantes de estas regiones. No obstante, los buenos resultados conseguidos por cada uno de los procesos de liberación que han sido realizados hasta el momento ayuda a pensar que el sufrimiento de estas niñas del demonio, como ya las llaman, terminará muy pronto y acabará para siempre.
Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. En fin, ¿qué añadir a Parecen estas las voces? Sí, este es Geray, no Parecen es él las directamente, mías. claro, pero es él poniendo unas músicas justo en este momento en que aquí los tres, Carmen, Santiago y yo, estábamos todavía un poco con el alma en vilo, porque hay que decirlo, vaya crónica de nuestro compañero Carlos Largo, qué visual, ¿no? El tema del niño oscuro, sea legendario, ¿no? Lo contaban periodistas, que aparece, ofrece ese juego envenenado que es la Ouija y luego se monta la que se está montando, que se está pasando en diferentes países. Desde hace un año a esta parte hemos hablado de esas histerias colectivas que se han provocado siempre, casi siempre en niñas, en estos lugares rurales de la América profunda, hay que decirlo así. Algunas incluso recordamos que tenían paralizados los miembros. Había familiares que las sacaban de los colegios a rastras, directamente cogiéndolas de los hombros porque no podía mover sus piernas, y los médicos no daban con la causa de por qué se había producido esa rigidez, ¿no? en algunos de sus miembros, sobre todo en las piernas, en los miembros inferiores. Parece que es todo debido a una histeria colectiva. Están en unas edades complicadas, entre 13 y 15 años, siempre que ha habido algún fenómeno paranormal, en muchas de las ocasiones ha habido un adolescente de por medio. Muchas de ellas han estado jugando o mal jugando con la Ouija, les aterran diversas cosas que pasan con ese tablero y pues se obsesionan e incluso llegan a creer más si alguien les estaba comentando historias sobre demonios, sobre espíritus. Claro, la pregunta es ¿quién es ese inductor? Claro, es que... ¿Quién es ese muchacho que aquí en Colombia muestran como vestido de negro? Desde luego nos ha parecido muy sorprendente, sobrecogedor, Santiago. Bueno, es que comentaba nuestro interlocutor que el muchacho venía de Bogotá, ¿verdad? Es que Bogotá tiene sus cosas. Fíjate que hablábamos hace una semana, de vampiros, y se me quedó a mí una historia por comentar. Perdona un minuto, Santi. Lo que hablábamos de vampiros, el líder de esa secta, ahora lo que ha hecho, fíjate hasta dónde llega su locura, es afilarse los colmillos para parecerse todavía más a Drácula. Pues fíjate que lo que tenía que comentar es que en Bogotá, concretamente, en 2002 surgió una fiebre similar, pero en este caso ya que se llegaba a hacer atracos a mano armada a bancos de sangre, que eso ya más de película no puede ser, e incluso asaltos callejeros, pistola en mano, para a una joven, a un muchacho, abrirle un corte en la muñeca izquierda, no me preguntas por qué sí, pero siempre a la izquierda, y la banda botar de ahí directamente la sangre que emanaba, ¿no? Era un síntoma de que era lo que iba con esta ilustración, de que el ambiente de los góticos, de muchos de ellos, es un movimiento, es una tribu urbana juvenil tan válida como cualquier otra, pero en la que muchas veces pues sí que se pueden infiltrar personajes vinculados al satanismo, personajes como el líder de esta secta de vampiros, que aprovechan su estética más o menos oscura para encandilar a nuevos seguidores. Y en Bogotá en concreto sí hay un núcleo importante de esta tendencia, con lo cual no me extrañaría nada que este inductor pues procediera de allí. El muchacho vestido de negro, trayendo la Ouija, desde luego vaya elemento, vaya icono sugerente, y hay que decirlo, y que también aterra. Y esto está expandiéndose como una leyenda urbana, pero que es real. Los casos son totalmente reales. Acabamos, si te parece, con un pupurrí de noticias de lo más interesante, Carmen. Hay algunas que han llegado esta semana a la redacción. La semana que viene seguiremos con nuestro compañero Nacho Ares, con la ciencia, con un montón de cosas que se nos quedan ahora en el tintero, como siempre nos pasa. Esta era una noche muy especial, un dossier sobre la luna y sus ruinas y otras muchísimas cosas que estáis viendo y sintiendo y escuchando. Pero, por ejemplo, recuerdo que en Lugo, José de Cora, un gran antropólogo y periodista, nos hablaba de ermitas donde iban mujeres que vomitaban lo que era bolas de pelo, y lo hacían porque hay una historia con la histeria, nunca mejor dicho, en la cual la persona
se cree endemoniada y se come su propio pelo y se va formando una inmensa bola. Bueno, ahora ha habido alguien, Carmen, en titulares simplemente 5 kilos. Pues sí, 5 kilos, no sabían lo que la pasaba, estuvo durante varias semanas, incluso meses, vomitando porque se encontraba mal, creía que tenía algún problema de estómago. Es una chica de 18 años y cuando le hacen las pruebas pertinentes descubren que tiene una bola de pelo que pesa 5 kilos, por supuesto se la tienen que extraer del estómago y comprueban que es una enfermedad que se llama tricofagia. Tricofagia. Que es que compulsivamente ella se come su propio pelo. Por nervios. O incluso el pelo de la gente que hay. Tú imagínate, estás durmiendo o está durmiendo con su pareja y por la noche se comía el pelo. Tricofagia. O sea, madre mía. Terrible, como para no pegar ojo, vamos. Oye, y un escorpión gigantesco, un escorpión antiquísimo. Yo creo que es increíble imaginar a este ser poblando la Tierra, ¿no? Hace un par de millones de años. Un escorpión casi más grande que un coche. Sí, sí, demoníaco, esa expresión... Te ha salido del alma. Te ha salido del alma, Santiago. Un escorpión gigante ha sido descubierto en Alemania. Son los restos que creen que pudo medir unos 2,5 metros. Escorpión de 2 metros, vaya pedazo de alacrán. No tiene una datación exacta, pero se calcula que vivió hace entre 450 y 250 millones de años. La están estudiando porque creen que en aquella época... Es un escorpión marino, todos los escorpiones de su especie eran de este tamaño. He dicho yo un par de millones de años. Más descomunales. Me refería a un par de centenares de millones de años. Oye, mucha gente que nos pregunta, Carmen, hay muchísimos mensajes, seguiremos la semana que viene con una gran sorpresa. Hay una cosa muy bonita la próxima semana, el viernes. Nos vemos en Cuarto Milenio, 23:15. Hay una cosa preciosa que es la Cueva de Salamanca y muchas cosas más. Vais a ver cosas que nunca se han visto mañana en la tele en Cuarto Milenio. Pero que la gente dice, ¿por qué no firmamos, por ejemplo, ayer en Vitoria? Les mandamos un fuerte abrazo, pero claro, 5.000 personas era imposible por una cosa. Antes podíamos hacerlo, lo digo muy rápido, cuando era el programa viernes y domingo. Ya nos empieza a costar mucho porque si no es que no llegamos, no estaríamos despiertos, parecemos zombies hoy. La nave del misterio también tiene que despegar los sábados. Claro. Tenemos que estar en Madrid, entonces si estamos hasta las 9 de la mañana con la gente, que es lo que quisiéramos, pues no podríamos hacer. Pero lo haremos de alguna forma. La Feria del Libro será una buena forma para hacerlo. Carmen, que genial, me ha gustado mucho el programa. Carlos Largo, Geray, encantado de estar con vosotros una noche de tertulia más. Y Santiago, como siempre, que hemos disfrutado. Claro que sí. Hasta la próxima. Sed felices.